La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia, dejaron tras de sí innumerables secretos e incluso tesoros de incalculable valor congelados en el tiempo. Desde búnkeres y artefactos perdidos hasta inventos alucinantes. Estos descubrimientos, oculto durante más de 8 décadas, cambiará para siempre tu forma de ver la guerra. Abróchese el cinturón mientras exploramos los descubrimientos más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial que tiene que ver. Número 50. Sargento Dennis Copping y su Kitty Hawk. Avión P-40. En mayo de 2012, un trabajador petrolero polaco descubrió un avión estrellado en Al-Wadi, Al Jadida, una remota zona desértica, a 300 kilómetros de la ciudad más cercana. El avión estaba casi completamente intacto, con un paracaídas utilizado para crear un refugio fuera de ella. El trabajador documentó inmediatamente el lugar y contactó con el ejército egipcio, que tomaron las armas del avión por razones de seguridad. El avión resultó ser un P-40 Kitty Hawk, pilotado por el sargento de vuelo Dennis Copping, piloto de la RAF de 24 años. El 28 de junio, 1942, había estado volando el avión dañado entre 2 aeródromos británicos en Egipto para su reparación. Desgraciadamente, se perdió y se estrelló en el desierto, donde el avión permaneció oculto durante 70 años. Este avión, que una vez se creyó perdida en las arenas del tiempo, fue llamado el equivalente en aviación de la tumba de Tutankamón, debido a su conservación casi perfecta. Se encontraron restos humanos cerca de los restos del naufragio, pero el Ministerio de Defensa dijo que no eran las de los aviadores perdidos, dejando el misterio sin resolver. Número 49. El Ejército Fantasma de los Aliados. Durante la guerra, EWU, el ejército formó una unidad no convencional conocida como el Ejército Fantasma, compuesto por 1.100 artistas, diseñadores e ingenieros de sonido. Estos miembros, más hábiles con pinceles que con pistolas, ayudó a engañar a las fuerzas nazis sobre el tamaño y la ubicación de las tropas aliadas. En Miller's 23 Cuartel General Tropas Especiales y 3133 la Signal Company Special salvó miles de vidas estadounidenses utilizando tanques inflables, falsas transmisiones de radio y efectos de sonido para crear la ilusión de una fuerza mucho mayor. Operando cerca de las líneas enemigas, consiguieron influir significativamente en las grandes campañas militares. Desempeñaron papeles cruciales en operaciones como el Día D y la Batalla de las Ardenas, a menudo a escasos metros de la línea del frente. Número 48. Marge. Hace poco, un equipo encontró los restos de un legendario avión estadounidense, avión militar en Papúa Nueva Guinea décadas después de estrellarse. El Lockheed P-38, Lightning, volado por el famoso piloto Richard Bong de Wisconsin, fue descubierto. Bong se convirtió en una figura célebre. Por derribar 40 aviones enemigos, un récord aún invicto. El avión, llamada Marge, después de la novia de Bong, era pilotado por Thomas Malone en 1944, cuando un fallo mecánico le obligó a saltar en paracaídas. El avión desapareció en la selva. Este año, Pacific Rex y el Centro Histórico de Veteranos Richard Defoe Bong se unieron para localizar el avión. Tras semanas de búsqueda, lo encontraron en un barranco de la selva. Los lugareños guiaron al equipo a través del denso bosque. Aunque en un principio engañado por un naufragio diferente, finalmente identificaron a Marge por su distintiva pintura roja y su número de serie. Número 47. Almirante Graf Spee. El acorazado de bolsillo alemán se hizo famoso por desbaratar los barcos mercantes aliados. Al mando del capitán Hans Langsdorff, el Graf Spee atacó el comercio en los océanos Atlántico Sur e Índico, evadiendo los intentos de los aliados por atraparlo. Hundió 9 buques con un total de más de 5,000 toneladas. Seguir las reglas del premio para garantizar la seguridad de la tripulación. Sin embargo, en diciembre de 1939, durante la batalla del Río de la Plata frente a Uruguay, el Graf Spee se enfrentó a 3 cruceros británicos. A pesar de dañar el HMS Exeter, fue superado. Langsdorff se refugió en Montevideo para repararse, limitado aún de 72 horas por el derecho internacional.
Engañados por la desinformación británica sobre una flota mayor, Langsdorff hundió el barco para evitar su captura. A principios de 2006, las operaciones de salvamento dirigidas por el empresario Alfredo Echegaray redescubrieron los restos del naufragio. Artefactos como la torreta del cañón y el telémetro se exhiben ahora en el Museo Nacional de Marina de Montevideo. Preservar el legado del barco. Número 46. La máquina Enigma. Esta discreta máquina fue clave para que los militares alemanes mantuvieran en secreto sus comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Cada vez que se pulsaba una tecla en el Enigma, generaba un código único para cada letra, dando lugar a billones de combinaciones posibles. Esto hacía casi imposible descifrar los mensajes sin la configuración exacta. Sin embargo, grupo de matemáticos y criptógrafos aliados, dirigido por Alan Turing en Inglaterra, finalmente descifró el código. Al final de la guerra, la inteligencia británica de Bletchley Park fue capaz de leer el 10% de todos los mensajes Enigma alemanes, utilizando los primeros ordenadores electromagnéticos. Inicialmente, la Enigma tenía 3 rotores. Más tarde, los alemanes añadieron 2 rotores más, complicando el código aún más. Con cada actualización, los aliados tuvieron que capturar una nueva máquina y sus libros de códigos para seguir en cabeza. A pesar de su aspecto sencillo, la Enigma desempeñó un papel crucial en la guerra. Número 45. El Dornier du 17. Hace 79 años. Durante la intensa batalla de Inglaterra, un caza de la Royal Air Force derribó un Dornier alemán, bombardero 17 frente a la costa de Kent. El bombardero se estrelló en las traicioneras arenas de Goodwin, tristemente célebre por tragarse barcos. La tripulación sobrevivió y fue capturada, pero el avión se hundió y cayó en el olvido. Años después, las redes de un pescador se engancharon en algo inusual. El arqueólogo local Bob Peacock investigó y encontró restos de aviones, en la que informó de que a Wessex Archaeology. Su estudio geofísico reveló un Dornier 17 intacto. El Museo de la RAF emprendió entonces una arriesgada misión para recuperarlo. En junio de 2013, el bombardero se levantó, llamando la atención de todo el mundo. Ahora se encuentra en el Museo de la RAF en Cosford, donde los esfuerzos de conservación en curso son visibles para los visitantes. El Dornier 17, apodado el lápiz volador por su elegante diseño, desempeñó un papel crucial en la batalla de Inglaterra. Número 44. Helicóptero. Igor Sikorsky, originario de Rusia, diseñó el primer helicóptero operativo de Estados Unidos en 1939, llamado Sikorsky VS-300. Este helicóptero supuso un gran avance, ya que introdujo el diseño ampliamente reconocido de un único rotor principal con rotor de cola. Después de varias actualizaciones, la versión final del VS-300 contaba con un único rotor para la elevación y el control direccional. El helicóptero registró más de 102 horas de vuelo antes de ser donado al Museo Edison de Michigan en 1943. La VS-300 alanó el camino a la VS-316, el primer helicóptero fabricado en serie, marcando el inicio del diseño moderno de helicópteros. El trabajo de Sikorsky sentó las bases del uso militar de los helicópteros, que llamó la atención durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en Rusia, el enorme tanque ratón Panzer 78 construido por la Alemania nazi fue abandonado debido a su tamaño y peso poco prácticos, con solo 2 prototipos terminados. Número 43. El Proyecto Manhattan. La prueba de la Trinidad, llevado a cabo el 16 de julio, 1945, en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, fue un punto de inflexión en la historia, cuando el mundo fue testigo de la primera detonación con éxito de una bomba atómica, conocido como Gadget. Esta prueba formaba parte del Proyecto Manhattan, un esfuerzo secreto del gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar armas nucleares antes de que la Alemania nazi o Japón pudieran hacerlo. Gadget era un dispositivo de implosión basado en plutonio, similar en diseño a la bomba, lanzado más tarde sobre Nagasaki.
La explosión desató una enorme bola de fuego y una onda expansiva, liberando energía equivalente a unas 21,000 toneladas de TNT. Los observadores situados a kilómetros de distancia sintieron el intenso calor y vieron un destello brillante que iluminó el desierto como la luz del día. La prueba no solo demostró el poder devastador de las armas nucleares, sino que también confirmó el éxito de los diseños teóricos. Poco después de la prueba, dos bombas, Little Boy y Fat Man, fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, terminando efectivamente la guerra. Número 42. Paloma mensajera. En 2012, los restos de una paloma mensajera fueron encontrados en una chimenea inglesa con un mensaje codificado a un adjunto en Bletchingley, Surrey, cuando el propietario David Martin estaba renovando su chimenea. Los expertos creen que el ave podría haber transportado un mensaje desde la Francia ocupada por los nazis durante las invasiones del día D con destino a Bletchley Park, el famoso centro británico de descifrado de códigos. Sin embargo, algunos sugieren que la paloma puede haberse perdido, desorientados por el mal tiempo, o demasiado agotado para completar su viaje, llevándolo a aterrizar en la chimenea. Durante la guerra, más de 25,000 palomas mensajeras formaban parte del Servicio Nacional de Palomas. Entregar mensajes secretos. 32 palomas obtuvieron la medalla Dickin al valor, incluyendo G.I., Joe y Paddy. El mensaje, fechada hace 70 años y firmada por el sargento W. Stott, sigue parcialmente sin descifrar, ya que los descifradores de códigos siguen investigando su contenido. Número 41. Motocicleta militar soviética. En un bosque cercano a Vyborg, en la provincia rusa de Leningrado, se ha descubierto una motocicleta de guerra perdida hace mucho tiempo. Esta máquina, construido para el transporte y la logística, fue muy utilizado por las tropas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue descubierto enterrado durante una misión de búsqueda de reliquias centrada en artefactos de la guerra. Los expertos creen que fue escondida o abandonada tras el conflicto, para evitar que caiga en manos enemigas o sea robado. Número 40. Heinkel He-178. El 27 de agosto, 1939, el Heinkel He-178, el primer avión a reacción del mundo, se elevó a los cielos en su vuelo inaugural. Pilotado por un piloto de pruebas alemán, Erich Varsitz, este momento histórico mostró el potencial de la propulsión a reacción. El G-178 fue un proyecto privado creado por la empresa alemana Heinkel, dirigido por Ernst Heinkel, que impulsó los avances en los vuelos de alta velocidad. Su innovador diseño fue obra de Hans von Ohain, ingeniero que patentó la idea de utilizar los gases de escape de las turbinas de gas para la propulsión. El avión en sí era compacto, construidos en metal y que funcionaban con gasóleo. Su toma de chorro estaba situada en el morro con un tren de aterrizaje de cola. Aunque diseñado con tren de aterrizaje retráctil, las ruedas permanecieron bloqueadas en posición bajada durante las pruebas. El avión podía alcanzar una velocidad máxima de unas 380 millas por hora. Número 39. Tanque Pantera. En 2015, las autoridades alemanas descubrieron una colección inusual en la casa de un anciano de 84 años en Heikendorf, norte de Alemania. Escondido en su sótano había un tanque Panther de la Segunda Guerra Mundial, junto con un cañón antiaéreo y un gran arsenal de municiones. El descubrimiento se produjo durante una búsqueda de obras de arte de la época nazi, tras un aviso sobre objetos de la guerra almacenados en la propiedad. Un equipo de 20 soldados tardó 9 horas en retirar el tanque y otras reliquias militares. El hombre también tenía una colección de recuerdos nazis, incluyendo un busto de Hitler, maniquíes vestidos con uniformes nazis, colgantes con la esvástica, y una escultura de Arno Breker, un artista favorito de Adolf Hitler. Aparentemente, el hombre una vez usó el tanque como quitanieves en 1978. Un tribunal condenó al jubilado por tenencia ilícita de armas. Se le impuso una multa de 25,000 euros y se le suspendió
condena de 14 meses de prisión. El tribunal también dictaminó que debía vender o donar el tanque y el cañón a un museo o coleccionista en un plazo de 2 años. Número 38. Segunda Guerra Mundial. Bomb. En 2017, los trabajadores de una obra en construcción en un suburbio de Londres se toparon con una enorme bomba de la Segunda Guerra Mundial enterrada a gran profundidad. El explosivo había permanecido oculto durante más de 70 años. A pesar de su edad, seguía siendo muy peligroso y podría haber causado daños graves. Para manejar la situación, se trajo a expertos del ejército británico. Estos equipos especializados difundieron cuidadosamente la bomba y se aseguraron de que fuera retirada sin accidentes. Número 37. Carroll. En la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros británicos desarrollaron un vehículo submarino único llamado Chariot, inspirado en las tácticas navales italianas. Los italianos habían utilizado sus famosos torpedos tripulados, los Maiali, para inutilizar los acorazados británicos en Alejandría colocando cargas explosivas. En busca de un éxito similar, las fuerzas británicas comenzaron a crear el carro en 1942. La primera versión, el Mach-1, era un vehículo compacto alimentado por baterías que podía sumergirse hasta 27 metros y transportar una ojiva con 270 kilogramos de explosivos. En 1944 le siguió un Mk2 más grande, con el doble de carga útil, velocidades más rápidas y una cabina cerrada para sus 2 operadores. Ambos modelos fueron construidos por Stothard & Pitt, una empresa británica de ingeniería. Debido a su alcance limitado, los carros debían ser transportados cerca de los objetivos por submarinos u otros buques. A continuación, los operadores dirigían el torpedo hacia los buques enemigos, desprender el explosivo y retirarse a un lugar seguro. Aunque las primeras misiones sufrieron reveses, las operaciones posteriores obtuvieron resultados desiguales. Entre sus éxitos destacan el hundimiento de barcos italianos y el reconocimiento de la invasión aliada de Sicilia. Número 36. El diario de Ana Frank. Durante la ocupación alemana de los Países Bajos, Ana Frank recibió un diario el día de su 13º cumpleaños, 12 de junio de 1942. Ella misma había elegido el libro de cuadros rojos con su padre la víspera de su cumpleaños. En su primera entrada, Ana expresó la esperanza de que su diario se convirtiera en una fuente de consuelo y apoyo. 2 días después empezó a escribir con regularidad de cómo a su hermana mayor le ordenaron presentarse en un campo de trabajo nazi, a cómo su familia se escondió durante 2 años, y luego su desafortunada detención. El diario de Ana fue encontrado esparcido por el suelo por los ayudantes Miep Gies y Beppe Boscoile tras la detención. Más tarde se lo dieron a Otto Frank, que conservó los escritos de su hija. Ana solo tenía 15 años cuando falleció a principios de 1945 en Bergen-Belsen, semanas antes de que el campo fuera liberado. Número 35. Sammy B. En junio de 2022, el pecio del USS Samuel B. Roberts, popularmente conocido como Sammy B., fue descubierto en el mar de Filipinas, descansando a una profundidad de 22621 pies. Esto lo convirtió en el pecio más profundo jamás localizado, superando al USS Johnston, encontrado anteriormente a 21180 pies. Ambos buques se hundieron durante la intensa batalla frente a Samar el 25 de octubre de 1944. El Samuel B. Roberts debe su nombre a Samuel Booker Roberts Jr., que dio su vida durante la batalla de Guadalcanal. El destructor escolta entró en servicio en abril de 1944, pero se perdió pocos meses después. Se enfrentó valientemente a las abrumadoras fuerzas japonesas frente a la costa filipina para proteger a las tropas aliadas durante la invasión del Golfo de Leyte. Número 34. Coët V2 en Londres. Un equipo de arqueólogos especializados en conflictos ha desenterrado recientemente restos de un cohete alemán V2 que explotó en un campo del sureste de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. El cohete, lanzado hacia Londres, no alcanzó su objetivo, detonando al impactar en febrero de 1945.
Los arqueólogos recuperaron más de 1.700 libras de escombros, incluyendo partes de la cámara de combustión del cohete. El sitio, ahora tierras de cultivo, antes era un huerto. Aunque la explosión no causó heridos, un residente local informó de daños auditivos por el ruido de la explosión. Utilización de detectores de metales y equipos de excavación. El equipo excavó el cráter durante 4 días. El cohete, viajando supersónicamente, se incrustó en el suelo antes de detonar. Número 33. Padre de radar. Robert Watson Watt, a menudo llamado el padre del radar, junto al primer dispositivo de radar que ayudó a crear en el 1930s. Esta tecnología innovadora desempeñó un papel clave en la protección de Gran Bretaña durante la Batalla de Inglaterra en 1940. Utilizando ondas de rayo para localizar aviones enemigos desde lejos, radar dio a las fuerzas británicas una ventaja crucial, proporcionando alertas tempranas y tiempo para defenderse de los ataques aéreos. Número 32. El cielo puede esperar. En marzo de 1944, un Liberator B-21 llamado Heaven Can Wait desapareció cerca de Hour Point en Papúa Nueva Guinea, durante una misión de bombardeo. El avión, parte del Grupo de Bombardeo 90, Escuadrón 320, habían estado atacando aeródromos japoneses para debilitar las operaciones enemigas. Trágicamente, se perdieron los 11 miembros de la tripulación. Durante décadas, las familias de los caídos nunca perdieron la esperanza de encontrar el avión y poner fin a la tragedia. Entre ellos estaba Scott Althouse, un profesor y pariente, Detwand Lieutenant Thomas Kelly, el bombardero del avión. En 2013, Althouse comenzó su viaje para descubrir la verdad. Recopiló numerosos documentos sobre la historia del avión, creando un informe detallado que llamó la atención del proyecto Recuperar, una organización dedicada a localizar aviones militares perdidos. En 2017, tras semanas de búsqueda en las aguas cercanas a la bahía de Hansa con tecnología de sonar avanzada, el proyecto Recuperación encontró los restos. El descubrimiento, confirmado en 2018, supuso un gran avance. En 2023, equipos de recuperación recuperaron restos y artefactos del yacimiento, honrar el sacrificio de la tripulación con una ceremonia de repatriación. Número 31. Soviético T-34. Tanque. Un tanque soviético T-34, perdidos durante la Segunda Guerra Mundial, fue recuperado recientemente de las profundidades del río Don, en Rusia. El tanque, sumergido durante décadas, fue descubierto por buceadores e historiadores locales en abril del año pasado. Tras meses de cuidadosa planificación, fue sacado del lecho fangoso del río con la ayuda de un vehículo blindado de recuperación. Un esfuerzo complicado por su peso de 30 toneladas y 20 pies de profundidad. Se cree que fue fabricado en la planta de tractores de Stalingrado, que desempeñó un papel vital en el esfuerzo bélico. El tanque probablemente cayó al río mientras era transportado a través de un puente provisional. Sorprendentemente, el T-34 se encontró en relativamente buenas condiciones, con munición, equipo y objetos personales de la tripulación. Sigue intacta. Antes de recuperar el tanque, los expertos se aseguraron de que no había restos humanos en su interior. Junto a la T-34, otras reliquias de guerra, como vehículos de transporte y pontones, se encontraron cerca. Ahora, en Patriot Park, cerca de Moscú, hay planes en marcha para restaurar el depósito. Las autoridades son optimistas sobre la posibilidad de restaurar su exterior rápidamente, y esperamos hacerla plenamente operativa. Número 30. Führerbunker. En 1945, fotógrafo William Watt visitó el búnker secreto de Adolf Hitler en Berlín poco después del final de la guerra. Este refugio subterráneo, conocido como el Führerbunker, sirvió como centro de mando de Hitler durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. En una foto, se puede ver a los periodistas inspeccionando un sofá manchado de sangre. Se cree que está relacionado con los últimos momentos de Hitler y Eva Braun. Las pruebas fuera del búnker incluían bidones de combustible vacíos, que al parecer utilizaban las tropas nazis para quemar sus cuerpos tras la muerte.
Los soldados recibieron la orden de incinerar los restos para impedir que las fuerzas aliadas los recuperaran. La gasolina ayudó a acelerar el proceso, dejando tras de sí mínimos rastros del dictador y su esposa. Número 29. Reconocimiento de palomas. Boticario alemán. Julius Neubronner utilizó inicialmente palomas para entregar medicamentos a sus pacientes. Sin embargo, en 1907, observó que una paloma permanecía alejada durante más de un mes antes de regresar. Para seguir su recorrido, Neubronner ató una pequeña cámara cronometrada al pájaro. Estaba encantado con las fotos resultantes y pronto encargó una cámara más grande para captar imágenes más detalladas. Durante la Primera Guerra Mundial, los militares alemanes se interesaron por el invento de Neubronner para la vigilancia aérea. Aunque el concepto funcionó bien en las pruebas, Neubronner dejó de perseguirlo después de la guerra, cuando se desvaneció el interés militar y comercial. En el años 30, relojero suizo Christian Adrian Michel perfeccionó la idea de Neubronner para el servicio de palomas mensajeras del ejército suizo. Las palomas aéreas volvieron a utilizarse durante la Segunda Guerra Mundial, y la CIA incluso desarrolló una cámara a pilas con fines de espionaje, aunque los detalles siguen siendo clasificados. Número 28. Bismarck. El Bismarck era un formidable acorazado alemán, el más grande y poderoso de la Kriegsmarine. Lanzado en 1939, formaba parte del esfuerzo de Alemania por reconstruir su poder naval tras las restricciones de la Primera Guerra Mundial. Lleva el nombre del influyente canciller alemán, Otto von Bismarck. El barco estaba equipado con 62 cañones y un grueso blindaje. Su misión inaugural, en 1941, destinado a interrumpir los convoyes aliados, pero encontró la muerte en una feroz batalla con la flota británica. Después de hundir el crucero de batalla británico Hood, el Bismarck fue cazado y destruido por la Royal Navy en el Atlántico Norte el 27 de mayo de 1888. 1941. Perdido en el mar durante décadas. El Bismarck fue redescubierto en 1989 por un equipo de investigadores de la Royal Navy. Se encontró en el fondo del Océano Atlántico, a unos 4.790 metros bajo la superficie, cerca del estrecho de Dinamarca. Número 27. Al hijo nazi. En 2021, un profesor de historia llamado Sebastian Jutseven estaba limpiando la casa de su tía en Hagen, Alemania, tras una grave inundación, cuando tropezó con un tesoro oculto de artefactos nazis tras un muro. Mientras quitaba un trozo podrido de pladur, notó un pequeño espacio de 1 metro de ancho detrás de la pared que contiene un viejo periódico fechado en 1945. Escribe, iniciado Sofía Enko. Tras una inspección más detallada, descubrió una colección de artefactos de la época de la Segunda Guerra Mundial, incluido un retrato de Adolf Hitler, un revólver, máscaras antigás, insignias del partido nazi, nudillos de latón y varias cartas y documentos. El edificio había albergado la oficina local de la Organización Nacional Socialista de Bienestar Popular durante el régimen nazi. Ni Jutzevin ni su tía conocían esta historia cuando compraron la propiedad en el 1960s. Los archiveros han recuperado 12 cajas de materiales del yacimiento, y el proceso de clasificación y examen sigue en curso. Número 26. Para bicicletas. La BSA, la bicicleta paracaidista Airborne, fue diseñada para los paracaidistas británicos que la utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Fabricado por la Birmingham Small Arms Company entre 1942 y 1945, se fabricaron más de 60000 bicicletas plegables. Estas bicicletas estaban destinadas a permitir a los paracaidistas cubrir distancias mayores tranquilamente tras el aterrizaje, como en el día D y en la batalla de Arnhem en 1944. Las bicicletas las llevaban los paracaidistas cuando saltaban de los aviones, con las ruedas unidas a las líneas de suspensión del paracaídas. Se podían doblar por la mitad rápidamente, lo que facilita su transporte. Los soportes en los cuadros también permitían a las tropas atar sus rifles a las bicicletas. Las bicicletas eran principalmente de color verde caqui,
aunque algunos estaban pintados de marrón, debido a una escasez de pintura cerca del final de la guerra. Después de la guerra, se utilizaban habitualmente en Francia y Noruega, pero finalmente abandonada. Hoy en día, son raros y se encuentran sobre todo en museos o entre coleccionistas. Número 25. Bantam Jeep. La American Bantam Car Company fabricó el primer prototipo de Jeep militar durante la guerra de E.U. en 1939. Pruebas militares en mayo. Quinto, 1941. El Bantam Jeep era un vehículo ligero 4x4, diseñado para satisfacer los requisitos de alta movilidad del ejército estadounidense, la capacidad de transportar 3 soldados y equipo, y facilidad de mantenimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, American Bantam se centró en la producción de remolques, comercializando anuncios irónicos como: Ivan obtuvo su primer Jeep de Bantam en respuesta al intento de Willis Sutherland de comprar un Jeep. La empresa fue finalmente adquirida por American Rolling Mills en 1956 y nunca recuperó su posición en la producción de Jeeps número 24 bajo el agua B-17 Flying Fortress, un bombardero americano. B-17 Flying Fortress fue derribado sobre Europa durante su primera misión en 1944. El avión, pilotado por el teniente Ernest Viano, resultó gravemente dañado por el fuego antiaéreo. Con 3 de sus 4 motores averiados y un sistema hidráulico comprometido, Viano intentó llegar a la base aliada más cercana en la isla de Vis. Sin embargo, mientras rodeaban el aeródromo, el último motor falló y Viano decidió hacer un aterrizaje en el mar. El bombardero derrapó por la superficie antes de hundirse en el lecho marino, llevándose el cuerpo del copiloto. Décadas después, en 2001, buceadores eslovenos descubrieron el pecio, muy bien conservado, a 70 metros de profundidad, cerca de Rukavac, Croacia. A pesar de las difíciles condiciones, permanece prácticamente intacta. Número 23. Cementerio de Cars. Recientemente se ha encontrado en Francia un grupo de coches que habían permanecido ocultos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora están oxidadas y se caen a pedazos, probablemente escondido al comienzo de la guerra para evitar ser tomado para uso militar. Vincent Michel, profesora de educación física de Bélgica, los descubrió en un viejo pozo, según informa el Telegraph. La mayoría de los coches eran cascarones, vacío y roto, así que el dueño de la cantera sacó algunos coches a subasta. Pero el resto se quedaron atrás porque están demasiado dañados para moverlos. Número 22. Duke AW, vehículo anfibio. El Duke AW, camión anfibio de 6 ruedas y 5 toneladas, fue utilizado por los E.U., Ejército y Cuerpo de Marines durante la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñado para transportar municiones, suministros y equipos de los buques de suministro en alta mar a las playas y vertederos de suministros. Este camión tenía forma de barco, con un hueco, cuerpo hermético para la flotabilidad, y utilizaba una sola hélice para desplazarse en el agua. Podía transportar a 25 soldados y su equipo, una pieza de artillería o hasta 5.000 libras de carga general. En el agua, mantuvo una velocidad de 5 nudos, y en tierra podía alcanzar velocidades de 80 kilómetros por hora. El vehículo se utilizó por primera vez en la Operación Husky, la invasión de Sicilia en 1943, y se utilizó ampliamente en la invasión de Normandía en 1944, transportando armas, tropas, munición y suministros a las playas, a pesar de enfrentarse a mar gruesa y problemas de sobrecarga que provocaron pérdidas de vehículos y víctimas. Los Duke AW también fueron utilizados eficazmente en el Pacífico tanto por el Cuerpo de Marines como por el Ejército. Después de la guerra, muchos se vendieron como excedentes y fueron reutilizados por empresas turísticas en ciudades ribereñas como Londres, Dublín y Boston. Número 21. Tallboy. La mayor bomba sin estallar de la Segunda Guerra Mundial jamás descubierta en Polonia detonó inesperadamente durante el intento de desactivación. La bomba, una bomba Tallboy o terremoto, fue localizado en el fondo de un canal de navegación del Mar Báltico, cerca de Svinutsi. El riesgo de detonación se había considerado al 50%, pero afortunadamente todos los buceadores resultaron ilesos.
Alrededor de 750 residentes fueron evacuados cerca de la ciudad portuaria de Świnoujście, que formaba parte de Alemania en el momento en que fue bombardeada. Lanzado por la RAF durante una incursión en 1945, la bomba Tallboy estaba destinada a hundir el crucero alemán Lützow. La explosión, que fue lo suficientemente potente como para sentirse en partes de la ciudad, creó una gran columna de agua. La bomba medía 6 metros de largo y pesaba 4 toneladas, casi la mitad del cual era su contenido explosivo. Estaba incrustada a 12 metros de profundidad, con solo su nariz sobresaliendo. Número 20. Búnker subterráneo. Utilizado por el ejército secreto de Churchill. Recientemente se ha descubierto en un bosque de Escocia un búnker subterráneo de la Segunda Guerra Mundial, utilizado en su día por el ejército secreto de Winston Churchill. El búnker se encontró inesperadamente durante una expedición para recuperar tierras en el bosque. Un equipo de exploradores que realizaba una prospección para un proyecto de conservación observó algunas anomalías en el terreno que condujeron a una investigación más detallada. El búnker, de unos 6 metros de largo por 3 de ancho, estaba enterrado bajo la superficie y bien camuflado por la vegetación circundante para evitar ser detectado. El descubrimiento fue realizado por un equipo de Forestry and Land Scotland en el bosque de Craigielands, cerca de Moffat. Se cree que este búnker se utilizaba como base de una unidad auxiliar, a veces denominado Churchills. Ejército secreto. Estas unidades estaban compuestas por trabajadores locales de la finca que conocían íntimamente la tierra. Los registros indican que alrededor de 7 hombres ocuparon este búnker, equipados con revólveres, subfusiles, un rifle de francotirador y explosivos. El búnker se construyó siguiendo un diseño estándar, que mide aproximadamente 7 por 3 metros, con una escotilla en un extremo que conduce a un estrecho pasadizo. En el extremo opuesto había una trampilla de evacuación. Aunque en su interior no se encontró ningún equipamiento de la época, había algunos maderos rotos que podrían haber sido restos de literas. Debido a su rareza e importancia, así como cuestiones de salud y seguridad, la ubicación exacta del búnker permanecerá en secreto y no estará abierto al público. Número 19. Botín de guerra. En 2015, un equipo dirigido por británicos logró recuperar 50 millones en monedas de plata del fondo del océano. Más de 70 años después de que un submarino alemán torpedeara un buque de vapor que los transportaba de Bombay a Inglaterra. El SS City of Cairo fue alcanzado a 480 millas al sur de Santa Elena, en el Océano Atlántico, y se hundió a una profundidad de 5.150 metros. La operación de salvamento, el más profundo de la historia, era una tarea difícil. Mientras las 100 toneladas de monedas se esparcían por un fondo marino revuelto más grande que Londres. Las rupias de plata, destinado a ayudar a financiar el esfuerzo de guerra en 1962, nunca llegó a la tesorería de Londres. El 6 de noviembre, un submarino al acecho vio la columna de humo del buque y disparó un torpedo, seguido de un segundo que selló su destino. Los restos del naufragio se dieron por perdidos hasta 2011, cuando el equipo del experto británico en salvamento John Kingsford localizó un objeto no natural en su zona de búsqueda en el Atlántico Sur. Recuperaron una parte importante de los 34 millones de libras del tesoro, que finalmente fue fundido y vendido, con los beneficios repartidos entre el tesoro y los salvadores. Durante la operación de salvamento, también recuperaron la hélice del torpedo mortal que impactó contra el buque. Número 18. Tanque Panzer Nazi. En 2023, un tanque nazi oxidado fue descubierto en un río polaco casi 80 años después de su hundimiento, durante la retirada de las fuerzas alemanas. Durante décadas, las leyendas locales hablan de varios tanques que se perdieron al cruzar el río Tsananida, cerca de Wielkie Młyny, en 1945. Mientras que 2 Panzers incompletos fueron sacados del río en 1990 y 2003, todavía había informes de otro vehículo sumergido a la espera de ser encontrado. Número 17. HMS Thistle.
A principios de este año, un equipo de investigadores marítimos noruegos dio con los restos del naufragio de un submarino británico de la Segunda Guerra Mundial frente a las costas de Noruega. Inicialmente, pensaron que los restos podrían pertenecer al HMS Oxley, pero tras una investigación más profunda, confirmaron que era el HMS Thistle, un submarino de la Marina Real Británica que fue torpedeado por un buque alemán en abril de 1940. Los 53 miembros de la tripulación fallecieron en el ataque. El descubrimiento se produjo durante un crucero rutinario, cuando los investigadores observaron algunas anomalías inusuales en su mapa. Establecieron una estación de investigación y utilizaron una cámara submarina para descubrir el pecio a más de 500 pies bajo la superficie del océano, en las afueras de Rogaland, Noruega. Número 16. Artefactos de guerra. Escondido en latas. En mayo de 2017, un chico de 14 años llamado Patrick Lesman se topó con un alijo de artefactos de la Segunda Guerra Mundial mientras estaba de vacaciones cerca del lago Jesiorak, en el noreste de Polonia. Escondido en 2 latas de leche enterradas. El descubrimiento incluía un uniforme de oficial de la Wehrmacht, cepillo de dientes de 70 años, un reloj de bolsillo y un diario. Los objetos pertenecían a una familia aristocrática prusiana, dirigido por el conde Hans Joachim von Finkenstein, que vivieron cerca cuando era una provincia alemana durante la guerra. Los padres de Patrick informaron del hallazgo a las autoridades, que finalmente identificó a los propietarios originales del objeto. La hija de la familia, Waltraud von Finkenstein, tiene ahora 81 años y vive en Alemania. Recibió los efectos personales, incluyendo un uniforme militar y fotografías familiares. Algunos documentos y monedas se entregaron al Tesoro Público de Polonia y se expondrán en un museo local. La historia del conde incluye acontecimientos trágicos. Su esposa trabajó para los rusos en la posguerra, mientras que él fue detenido y más tarde perdió la vida en un campo soviético. Sus hijas fueron enviadas a Pomerania Occidental justo antes del avance del Ejército Rojo. Una carta encontrada en los botes de leche expresaba el respeto de un oficial soviético por la familia, advirtiendo a las tropas que no les hagan daño. A pesar de los registros adicionales con detectores de metales en la zona, no se encontraron más artefactos relacionados con la familia Finkenstein. En las inmediaciones se descubrió un hacha de guerra medieval, donado a un museo de Ostrada. Número 15. Búnker de Joseph Goebbels. En 1998, durante la construcción de un monumento conmemorativo del Holocausto en Berlín, unos trabajadores descubren accidentalmente una cámara subterránea olvidada en las ruinas de una antigua ciudad. Esta cámara, oculto durante más de 50 años, sirvió de refugio durante una época turbulenta de la historia. Perteneció a una figura desconocida que desempeñó un papel importante durante esa época. La cámara, aunque indemne de los intensos bombardeos que asolaron la ciudad, permaneció aislada del mundo durante décadas. Número 14. USS Indianapolis. En julio de 1945, el crucero pesado USS Indianapolis partió de California en una misión secreta para entregar componentes cruciales para la bomba atómica, Little Boy, a la isla de Tinian. Tras completar su misión, el barco recibió la orden de dirigirse a Filipinas, pero por el camino, fue alcanzado por 2 torpedos y se hundió en solo 12 minutos en el mar de Filipinas. De los casi 1,200 miembros de la tripulación, unos 300 perecieron en el ataque, dejando a 900 a la deriva, soportando ataques de tiburones, deshidratación y exposición. Solo 316 fueron finalmente rescatados, convirtiéndolo en el peor desastre naval en la historia de la Marina de los EW. Décadas después, tras muchas búsquedas infructuosas, el 19 de agosto se descubrieron los restos del USS Indianapolis en el fondo del mar de Filipinas, 2017, a una profundidad de 5.500 metros. Número 13. Colossus II. Desarrollado en 1943 en Bletchley Park, Inglaterra, este fue uno de los primeros ordenadores electrónicos del mundo, creado para descifrar los códigos máquina Lorentz utilizados por los alemanes para las comunicaciones de alto nivel. Su existencia permaneció secreta hasta el
década de 1970, y su importancia solo se reconoció plenamente años más tarde. El coloso fue diseñado para descifrar mensajes interceptados de radio-teleimpresora encriptados. Número 12. Graf Zeppelin. También conocida como LC-127, el armazón de este avión estaba hecho de duraluminio, con polígonos estructurales de 28 lados unidos por 16 kilómetros de vigas, cubiertos con algodón grueso y pintados con grasa de aviación que contiene aluminio para reducir calefacción solar. Las celdas de gas eran de algodón, forrado con pieles de batidor de oro, y protegido con 27 kilómetros de fibra rami. El Graf Zeppelin medía 236 metros de largo, con un volumen de gas de 105.000 metros cúbicos, incluidos 75.000 metros cúbicos de hidrógeno. Tenía 5 motores Maybach VL2 y un total de 3.000 motores, de 410 kilovatios cada una, dispuestas en góndolas aerodinámicas. Los motores podían cambiar entre gasolina y blaugas, que era solo ligeramente más pesado que el aire, afectando así mínimamente a la flotabilidad. La velocidad máxima del dirigible era de 128 km por hora a 117 km por hora, con una capacidad total de elevación de 87,000 kilómetros y una carga útil utilizable, 15,000 kilómetros número ones. Submarinos japoneses de la clase I-400 submarinos japoneses de la clase I-400 únicos en su diseño como portaaviones sumergibles, estaban pensados para lanzar aviones directamente desde el mar. Estos submarinos eran los más grandes del mundo. En su época medían alrededor de 400 pies de eslora y eran capaces de transportar hasta 3. Tengo 6 años. 6A Siren Seaplanes. Dentro contaban con un hangar estanco con raíles que permitía maniobrar los aviones a pesar del espacio limitado. Para ahorrar espacio, los aviones tenían las alas y los flotadores plegados cuando se almacenaban y podían montarse y lanzarse rápidamente mediante una catapulta situada en la cubierta del submarino. Número 10. Musashi. El buque Musashi de la Armada Imperial Japonesa fue uno de los acorazados más grandes y poderosos jamás construidos. El 24 de octubre, 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, fue objeto de fuertes ataques de la aviación estadounidense. El acorazado soportó repetidos bombardeos y ataques con torpedos hasta que finalmente se hundió al día siguiente. Más de 1,000 tripulantes perdieron la vida, marcando una de las mayores derrotas para la Armada Imperial Japonesa. En marzo de 2015, el Musashi fue descubierto a una profundidad de más de 3.280 pies en el mar de Sulu, frente a la costa de Filipinas. El hallazgo fue realizado por un equipo de investigadores que utilizaron un submarino de investigación financiado por el multimillonario Paul Allen. En la imagen, se pueden ver restos del barco, incluyendo la proa del Musashi. Número 9. Aviones de combate británicos, Hurricane. Los restos de 8 aviones de combate británicos Hurricane de la Segunda Guerra Mundial han sido descubiertos enterrados en un bosque de Ucrania. Estos aviones fueron enviados a la Unión Soviética por Gran Bretaña en 1941. Poco después de que la Alemania nazi invadiera el país como parte de un paquete de ayuda militar aliada pagada por Estados Unidos en el marco del Plan de Préstamo y Arriendo. Los 8 aviones encontrados enterrados al sur de Kiev fueron desguazados y ocultados deliberadamente después de la guerra para evitar el pago a Estados Unidos. Los restos fueron descubiertos recientemente, después de que se encontrara cerca una bomba sin explotar de la época, lo que llevó a una búsqueda con un detector de metales que descubrió los huracanes. El Museo Nacional de Aviación de Ucrania está excavando y restaurando cuidadosamente los aviones para mostrar su importancia histórica. Número 8. Mapa del Tesoro Prohibido. En 1944. Mientras las fuerzas alemanas invadían la ciudad holandesa de Arnhem, 4 soldados decidieron atracar un banco. Se llevaron piedras preciosas, monedas y joyas valoradas hoy en millones. Un año después, estos hombres seguían en los Países Bajos. Temiendo que los aliados se acercaran, enterraron el botín en el pequeño pueblo de Omeren.
Uno de los soldados creó un mapa para ayudarle más tarde a recuperar el tesoro. De algún modo, este mapa acabó en los archivos nacionales de los Países Bajos. Publicado en 2023. A pesar de las búsquedas oficiales, el tesoro sigue siendo esquivo. Las pistas están ahí. Estaba enterrada entre paquetes de pan y cajas de munición a unos 60 centímetros de profundidad bajo la sombra de un álamo. El problema es, el álamo no es un árbol, ya no existe, y se desconoce su ubicación exacta. Esto no ha impedido que detectores de metales no autorizados pululen por la ciudad. Para disgusto de los lugareños, Omeren acabó prohibiendo la práctica no solo porque molestaba a los residentes, sino también por el riesgo de que alguien activara explosivos enterrados de la Segunda Guerra Mundial. Número 7. Pueblo escondido. No es habitual que un pueblo entero guarde un secreto a los forasteros, sino durante la guerra. El pueblo córnico de Seine, la tierra lo consiguió. Nunca revelaron que su pueblo albergaba una comisaría del M16, que se utilizó principalmente para espiar las comunicaciones de radio alemanas. La estación, con un centenar de miembros, operó discretamente durante toda la guerra. Cuando Harry Griffiths, uno de los hombres de la radio, falleció, dejó su libro de códigos a su hijo, Mike. Más tarde, Mike escribió un libro en el que explicaba el papel crucial que desempeñó la estación en la guerra. Estratégicamente situado, monitorizaba las ondas de radio para rastrear submarinos en las profundidades del Atlántico. La información interceptada de los alemanes se enviaba directamente a los descifradores de códigos de Bletchley Park, famosos por su trabajo en los códigos Enigma. La amplia recopilación de información de la estación también proporcionó una imagen detallada de la maquinaria bélica alemana, dejando incrédulos incluso a los oficiales alemanes capturados por lo mucho que sabían ya los británicos. Hoy en día, los únicos restos del CERN, la estación de escucha terrestre, son una vieja caseta de vigilancia y una puerta en ruinas. Número 6. La Biblioteca Yivo. Durante la guerra, hasta el 95% de los judíos lituanos fueron asesinados por los alemanes, dejando su rica cultura en ruinas. La ciudad de Vilna, conocida como la Jerusalén de Lituania, fue sede del Instituto Científico Yiddish, que albergaba una vasta colección de historia judía, estudios lingüísticos, literatura y el folclore. Cuando los alemanes tomaron el control de la sede de Yivo en Vilna, 40 eruditos judíos, se les ordenó destruir el 70% de su biblioteca. Sin embargo, estos valientes se ataron en secreto documentos al pecho y los escondieron en el gueto de la ciudad, donde se obligaba a vivir a los judíos. A lo largo de los años, algunos de estos documentos ocultos comenzaron a salir a la superficie. Entre 1989 y 1991, se encontraron unas 25,000 páginas en el sótano de una iglesia de Vilna. En 2016 se descubrió otro tesoro de 17,000 páginas en una sala diferente. Algunos eruditos modernos consideran que estos materiales son los archivos judíos más importantes hallados desde los rollos del Mar Muerto. Número 5. Artefactos japoneses. Una familia de Massachusetts descubrió un sorprendente hallazgo en el desván de su difunto padre. 22 artefactos históricos saqueados durante la Segunda Guerra Mundial tras la batalla de Okinawa. Según el FBI, los artículos ya han sido devueltos a Japón. La colección incluía 6 pergaminos pintados del siglos XVIII y XIX, un dibujo a mano, mapa de Okinawa del siglo XIX y diversos objetos de alfarería y cerámica. Una carta mecanografiada, descubiertos con los objetos, confirmaron que fueron sustraídos durante los últimos días de Ftfo. Estos artefactos llevaban desaparecidos más de 80 años. Número 4. Complejo nazi de armas nucleares. Una misteriosa cueva de Austria ha despertado la curiosidad de los investigadores tras detectarse en la zona unos niveles de radiación inusuales. Mientras que algunos creen que la radiación podría tener causas naturales, los funcionarios locales están decididos a seguir investigando y descubrir la verdad que se esconde tras el yacimiento. El extenso sistema de túneles, con una superficie de 45,000 metros cuadrados,
Se utilizó inicialmente como fábrica oculta para la producción de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. En la última década, una empresa controlada por el gobierno rellenó partes de los túneles con hormigón por razones de seguridad. Sin embargo, la misma empresa ha empezado ahora a retirar el hormigón para reabrir y explorar el lugar. Por ahora, continúan los trabajos de excavación, mientras los expertos esperan determinar si las afirmaciones de los cineastas son ciertas o si los túneles esconden una historia completamente diferente. Número 3. Unidad 7. 31. La Unidad 731 es infamemente recordada en la historia por sus prácticas brutales. Dirigido por el ejército japonés, llevó a cabo horribles experimentos con hasta 12.000 hombres, mujeres y niños. Estos experimentos incluían autopsias en vivo sin anestesia y exposición a armas biológicas y químicas mortales. La unidad también causó bajas masivas criando pulgas infectadas de peste y lanzándolas sobre ciudades chinas. Durante décadas, se desconocía la ubicación exacta de este oscuro lugar. Los registros históricos solo indican que se construyó en China en 1941, cuando Japón ocupó el país, y se cerró hacia el final de la guerra. Hace poco, arqueólogos chinos descubrieron una estructura subterránea cerca de Anda, y creen que es el infame Unidad 731. El diseño del nuevo búnker coincide con las descripciones históricas. Es un complejo grande, con un laberinto de habitaciones y túneles, de aproximadamente 108 pies de largo y 67 pies de ancho. Algunas habitaciones parecen ser laboratorios, celdas de detención, salas de disección, zonas de observación y barracones, apoyando la idea de que este fue un lugar clave para los espeluznantes experimentos de la unidad. Número 2. Mi diario de Calus. La mayoría de los diarios suelen ser mundanos, pero no este. Parece apuntar a un tesoro oculto valorado en miles de millones de dólares. La historia del libro sugiere que fue escrito por un oficial de las SS que utilizó el seudónimo de Michaelis. El diario detalla al comandante nazi los planes de Heinrich Himmler para ocultar las riquezas que Alemania había saqueado en toda Europa. Durante décadas, el libro fue mantenido en secreto por una logia masónica de Quedlinburg, Alemania. Al parecer, Michaelis era miembro de esta logia, que también incluía a descendientes de oficiales nazis de élite. Sin embargo, en 2019, el diario salió a la luz cuando la logia lo regaló a los polacos como disculpa por la Segunda Guerra Mundial. Aunque el diario se remonta a la guerra, la autenticidad de la historia del tesoro sigue sin confirmarse. Enumera 11 lugares donde se puede encontrar un botín de valor incalculable. Se dice que está enterrado, con uno en particular que posiblemente tenga la verdad. Un supuesto pozo abandonado bajo él. Se dice que el palacio polaco de Hochberg, del siglo XVI, contiene más de 30 toneladas de oro. Los propietarios del edificio planean restaurarlo, y parte del trabajo de conservación incluirá la búsqueda del pozo. Número 1. Mensaje para los pilotos irlandeses. No todos los países se sumaron al caos de la Segunda Guerra Mundial. Irlanda optó por permanecer neutral. Aún así, preocupados por la posibilidad de que bombarderos arrojen explosivos en su suelo, los irlandeses idearon una solución inteligente. En el verano de 1944, recogieron 150 toneladas de piedras y las utilizaron para deletrear la palabra Iron Grand, letras encaladas. Estas letras eran lo suficientemente grandes para los pilotos que sobrevolaban el mar, recordándoles que estaban sobrevolando territorio neutral. En 2018, incendios forestales arrasaron el condado de Wicklow, desbrozando lo suficiente como para revelar una señal de urgencia cerca de Bray. Irónicamente, lo descubrió primero un helicóptero de la policía que sobrevolaba la zona tras el incendio. Encima de las letras había un tenue número 8, marcando el emplazamiento de un puesto de vigía ya desaparecido. Había unas 83 de estas señales a lo largo de la costa irlandesa, cada uno con un puesto con dotación las 24 horas del día para protegerse de una posible invasión alemana. Y eso es todo por hoy. Gracias por vernos.